Bueno, pues soy Joaquín Peña, profesor doctor en la universidad, especializado en productividad personal y grupal, desde el punto de vista, pues, tanto de investigación como de transferencia de esta investigación hacia, o divulgación de los resultados hacia la sociedad. En esa línea soy creador del método FAST, un método basado, pues, en los resultados de los estudios empíricos que llevamos haciendo, pues, ya un tiempo, con más de 1.400 personas, donde hemos identificado cuáles son los problemas que tienen las personas actualmente para ser productivos y cuáles son las soluciones posibles. Entonces, bueno, en esta sesión, a raíz del coronavirus, como decía, se ha decretado el estado de alarma y esto ya venimos unos días que hay muchas empresas que están teletrabajando, pero ya con la situación actual, pues es probable que prácticamente todo el país se paralice y que la actividad que realicemos sea 100% en el 99,9% de las empresas en formato teletrabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer unas pinceladas, unas pautas, tanto a nivel de herramientas como a nivel de metodología, de sistemática de trabajo, para que nos podamos poner en marcha y realizar teletrabajo con máxima efectividad y con las últimas, pues, sistemáticas de trabajo y herramientas que hay disponibles en la actualidad. Ninguna de estas pautas son esotéricas, son difíciles, son raras, y ninguna de estas herramientas, pues, son herramientas difíciles de utilizar. Como decía antes de comenzar la grabación, pues probablemente dentro de unos años recordemos este evento como el evento de esta crisis que hizo que se digitalizara el mundo, que comenzáramos a utilizar las herramientas digitales de manera masiva. Así que todos esos esfuerzos que estamos haciendo ahora por la transformación digital, por suerte o por desgracia, gracias al coronavirus, pues van a pegar un empujón, vamos a hacer un avance muy intenso. Así que si estáis dudando, si alguien está dudando si deberíamos de empezar a teletrabajar o no, yo creo que debemos de hacer el esfuerzo y ponernos en marcha ya, puesto que esto va a ser un cambio que viene para quedarse y que a nivel global va a tener un impacto, intuimos que muy alto. Así que sin más dilación, pues vamos a ver cuáles son estas pautas para hacer teletrabajo, cuáles son las herramientas y, bueno, pues un poco cuáles son las principales líneas para conseguir crear equipos online, equipos que teletrabajen de forma que sean lo más productivos posibles y que funcionen lo mejor posible. Decía también anteriormente que ya hay muchos equipos que trabajan en este formato, personas que están en localizaciones distintas, en distintos lugares del mundo, y se puede trabajar 100% de manera telemática, por internet, con máxima efectividad, incluso en algunos casos con mayor efectividad que si estamos en la misma oficina. Se pueden hacer reuniones y se puede coordinar trabajo sin ningún tipo de problema. Así que, para comenzar, pues indicaros que, como decía también hace un segundo antes de empezar a grabar, que podría emplear como 4 días en contaros todo el detalle. Aquí voy a intentar hacer un resumen muy al grano de las principales pautas. Por el chat podéis ir indicando todas las dudas que tengáis, preguntas, tanto a nivel de herramientas como de metodología, y las iremos resolviendo en la parte final de la charla, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, compartimos pantalla para que veáis un poco el guión y las herramientas que vamos a ir utilizando, ¿vale? Entonces tenemos por aquí la pantalla compartida. Yo creo que podéis ver la pantalla, si no me equivoco. Y bueno, pues comenzamos. El contexto actual, estamos viviendo en la 4ª revolución industrial. Estamos viviendo un momento de cambio exponencial, donde la tecnología avanza a un ritmo muy intenso, a un ritmo exponencial, como digo. Una de las reglas o de los raseros de medir que podemos emplear aquí sería la ley de Moore. La ley de Moore nos dice que la capacidad de cálculo y de almacenaje de información se duplica cada año. Bueno, pues ahora mismo estamos no en duplicación anual, pero sí que estamos en unos ratios parecidos. Y eso hace que lo que en 2013, por ejemplo, podía ser un avance increíble a nivel de inteligencia artificial. Por ejemplo, hubo un escándalo en aquel momento en el que Facebook, con sus algoritmos, detectó que una chica estaba embarazada. O sea, este escándalo salió en Forbes,
y le empezaron a poner anuncios porque, bueno, fue un escándalo porque los padres se enteraron de que estaba embarazada, era adolescente, y bueno, pues se enteraron por culpa de que Facebook había adivinado que la chica estaba embarazada prácticamente sin saberlo sus padres y sin saberlo ella. Entonces, lo que en 2013 era 1, si duplicamos cada año esa capacidad de cálculo, en 2020 sería 512, en 2021 sería 1024 veces más potencia hoy que en aquel momento. Ese es el ritmo al que avanzan las cosas y es el ritmo que hace que no tengamos opción de adoptar las herramientas digitales y de cambiar la forma en la que trabajamos para adaptarnos a este cambio tecnológico tan intenso. Recientemente he hecho una charla, otra masterclass sobre transformación digital y cuáles son las dinámicas de trabajo que tenemos que poner en marcha, tanto a nivel estratégico de la empresa como a nivel de operaciones, o sea, lo que sería desde innovación a mejora continua, que está disponible en mi blog, joaquinpenasiles.com, que si quieres pues puedes profundizar en esa línea, que es más un poco la dinámica general de trabajo, y aquí vamos a ver pues pautas más concretas de cómo hacer el trabajo del día a día en coordinación y sincronización con otras personas de manera remota. Entonces, bueno, mundo exponencial que implica digitalización, donde no es opcional adoptar estas nuevas técnicas de trabajo. La otra cosa importante aquí es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las reglas que hemos aprendido pues hace unos años, por ejemplo, urgente e importante, priorizando trabajo con urgente e importante, pero esas reglas se han quedado obsoletas porque el mundo de trabajo es completamente distinto, completamente nuevo. Por ejemplo, ya todo llega urgente, importante y para antes de ayer. Ya ese criterio no nos vale para priorizar. Y es un criterio que tiene pues aproximadamente 100 años. Lo de urgente e importante en la matriz de Heisenberg tiene pues más de 100 años. O dicen por ahí que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, imposible no dejar cosas para mañana, o la información es poder y a día de hoy prácticamente no da tiempo a leer ni el correo electrónico que me llega cada día. Entonces, ¿qué es lo que viene a decirnos esto? Estamos en un cambio de era y los trucos de organización, las pautas de productividad que estamos utilizando no son válidas. El sentido común ha dejado de funcionar. Incluso las técnicas de productividad como GTD, por ejemplo, que tienen 11 años, que es de 2001, que tienen 18 años, pues se han quedado ya obsoletas, aunque sean relativamente recientes. Entonces, bueno, nosotros, para identificar realmente el problema, arrancamos hace un par de años un estudio, 3 años, un estudio que va por más de 1.400 personas, donde podemos destacar los siguientes datos, y esto nos va a guiar un poco en qué es lo que vamos a hacer después a la hora de teletrabajo. En primer lugar, sufrimos un 46% del tiempo dedicado a interrupciones, 4 horas diarias dedicadas a interrupciones. Estamos todo el día, la mitad del día, apagando incendios. Y el problema es que este tiempo no es repartido en las 4 primeras horas de la mañana o en las 4 últimas, sino que es repartido durante todo el día. Muy difícil concentrarse en esas situaciones. El tiempo diario dedicado a correo electrónico supera los 90 minutos, la hora y media. Es decir, si sumamos, ya llevamos 5 horas y media de trabajo a saltomata, de atender imprevistos que hay que atender y que hay que resolver. Ojo, estos no son ladrones de tiempo, es trabajo 100%. Y por último, dedicamos unas 9 horas semanales a reuniones, que si prorrateamos esto al día a día, pues estamos hablando de unas 7 horas con 3 en total entre reuniones, interrupciones y correo electrónico. Es decir, nos queda pues menos de 1 hora para trabajar en nuestras cosas. Este es el nuevo contexto de trabajo y desgraciadamente este nuevo contexto de trabajo lo que deriva son en unos niveles de estrés muy altos, un 7/10, porque estamos intentando trabajar en un formato que ya desapareció. Estamos intentando jugar a las damas con las normas del ajedrez o viceversa, jugar al ajedrez con las normas de las damas. Nos tensionamos y pensamos que el entorno es malo, cuando realmente el entorno es el que tiene que ser y nosotros tenemos que aprender las nuevas normas, las nuevas reglas del trabajo, ¿vale? Un 7/10, como decíamos. Entonces, en este contexto, arrancamos otro estudio en el que vemos cómo se trabaja. Este estudio es más pequeño, el otro tiene 1.400 personas, este cuenta con unas 400 personas nada más, de varios sectores, no tan dispares como el anterior, que cuenta pues, desde retail pasando por banca o ingeniería. En este caso son empresas de sectores más parecidos, de un par de sectores o 3. Pero bueno,
sí que nos viene a dar pautas de cuál es el reparto de tiempo que hacemos y cómo pues técnicas como PMP, gestión de proyectos estructurado, Agile, que serían metodologías de gestión de proyectos ágil o que funcionan muy bien en entornos de incertidumbre, o GTD, gestión del tiempo personal, gestión del tiempo a nivel individual, pues cómo esas técnicas podrían cubrirnos partes del problema que tenemos en la empresa. Entonces, hay un porcentaje muy alto, pues aproximadamente un 30% del tiempo de la empresa se dedica a BAU, Business as Usual, procesos de negocio y proyectos muy estructurados. Entonces, aquí técnicas de Business Process Management, RP, CRMs o técnicas de gestión de proyectos muy estructurados funcionarían bien, pero estamos hablando de un cuarto aproximadamente de la actividad de la empresa. Otro cuarto aproximadamente sería la parte que es agilizable, que es trabajo que es estructurado, entre comillas, pues que requiere un grupo de personas, que requiere un resultado a medio o largo plazo, pero que tiene incertidumbre, donde los métodos ágiles funcionan muy, muy bien. Aquí, pues, vamos a ver pinceladas de cómo trabajar de manera agile, hacer teletrabajo agile y herramientas para hacer esto, pero teniendo en cuenta que no es la solución definitiva o no cubre todo el espectro del problema, ¿vale? Y por último, pues hay un porcentaje también muy alto, más de la mitad del tiempo, de reuniones para intentar poner orden en toda esta locura que estamos hablando y un 32% de trabajo por tareas, es decir, tareas individuales, correo electrónico que me llega pidiendo algo que no está sujeto a un proyecto concreto o no está bien planificado, de forma que pues, esto también nos pone de manifiesto que un 50% del tiempo lo dedicamos a trabajo no estructurado. Probablemente, si lo hiciéramos mejor, pues ampliaríamos probablemente estas tareas, recaerían o en la parte de proyectos agilizables o en la parte de proyectos estructurados, en caso de que no sean imprevistos interrupciones. Y todo este tiempo que se dedica aquí a reuniones, pues probablemente se disminuiría si hacemos esta comunicación de manera más estructurada, de manera más organizada para realizar planificaciones agile si son contextos de incertidumbre o más estructuradas si son contextos de poca incertidumbre. ¿Qué vengo a decir con esto? Pues que ahora, a día de hoy, es completamente obligatorio desarrollar métodos sistemáticas de trabajo que permitan poner orden aquí, como es FAST. Si os fijáis, pues FAST está aquí en el centro dando cabida a todos esos aspectos, que es como lo hemos diseñado, y que esto ya no es una opción, puesto que los tiempos son abrumadores. Como decíamos, 7,3 horas de 8 horas que tenemos en un día las dedicamos a trabajar de manera desestructurada. Sí o sí necesitamos sistemática de trabajo y herramientas para hacerlo. Eso es lo que vamos a cubrir. ¿Qué es FAST, entonces? Pues FAST es el resultado de analizar más de 40 métodos de productividad, bastantes horas de trabajo con empresas reales, desde que montamos la spin-off de software colaborativo en 2009, pues hemos estado trabajando con muchísimas empresas, la gente que tenía en la spin-off contratada y la propia spin-off, tanto del desarrollo del software, pues viendo realmente la realidad del trabajo empresarial y pues 2 años de validación a nivel estadístico, más de 15 años a nivel individual aplicando y bueno, pues bastante trabajo desde el punto de vista de estudio de los resultados científicos que hay en esta línea. Eso lo metemos todo en un cóctel y lo que viene es a dar respuesta a esos problemas que hemos visto anteriormente. Bueno, pues los resultados suelen ser bastante buenos, un 30% de mejora en productividad, 39% de aumento en motivación, 30% de aumento en estrés, así que esto que vamos a ver ahora, pues da resultados, ¿vale? En esencia. Bueno, pues todas las competencias que se analizan para ser productivos, para trabajar, teletrabajar de manera correcta, son estas que veis aquí. Las interrupciones son uno de los grandes problemas. Vamos a ver cómo gestionar el tema de las interrupciones desde el punto de vista de teletrabajo, y ya el teletrabajo tiene una buena característica que es que disminuye las interrupciones. Otro de los 2 problemas importantes, si se ve aquí, pues está bastante cercano al centro, la media y el caso concreto de esta empresa, que suelen ser todos muy parecidos, pues la priorización de trabajo y la coordinación de trabajo, la organización y la planificación suelen ser otro de los grandes problemas que encontramos. Esto es uno de los principales estudios que estamos escribiendo en la actualidad, un artículo de investigación que vamos a mandar a revista, donde hemos identificado cuáles son el ranking de los principales problemas que tienen las empresas a la hora de
hacer trabajo en contexto digital. Entonces, comenzamos con el principal problema en las interrupciones, después la priorización, gestión de objetivos y después lo que sería la coordinación, planificación de tareas y la sobrecarga de trabajo. Bueno, pues todos estos aspectos son los que voy a intentar cubrir en la siguiente pauta del método con herramientas también, como hemos dicho, digitales, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver 4 grandes módulos que son las letras de la metodología: Focus, Achieve, Sustain y Target. Si alguno ha asistido ya a una masterclass mía o conoce un poco el método, pues aquí me voy a enfocar principalmente no tanto en lo que es el método, sino en la herramienta para utilizar, y sí que os daré pautas de por qué esa herramienta y motivarla un poco, pero bueno, yo creo que el foco aquí tiene que ser más bien en teletrabajo en sí, en herramientas, y bueno, pues si tenéis interés en conocer el método un poco mejor, pues no dudéis en escribirme o en pedirme más recursos y os podemos poner bueno, pues redirigiros a otros contenidos que tenemos disponibles sobre el método, o incluso podemos realizar una masterclass, otra masterclass más centrada en lo que sería el método de productividad, la sistemática de trabajo. Bueno, Focus, Achieve, Sustain y Target. F-A-S-I-T. La F vendría a colación de lo que sería la parte de enfocarse, objetivos. La A, Achieve, sería más la parte de cómo conseguir esos objetivos, cómo organizar el trabajo, priorizar y anotar esas tareas a realizar para conseguir los objetivos planteados. La S de Sustain iría alineada con mantener el rumbo, mantener la información controlada, comunicarse de manera efectiva, y la T de Target pues sería lo referente a concentrarse, a hacer trabajo de calidad en los objetivos principales que nos hemos planteado, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, respecto a la F de foco, pues esto es un estudio que hacen que se hace con mujeres que tienen la firme intención, que tienen el objetivo de hacerse una autoexploración de mama para evitar el cáncer, y el resultado del estudio es que un 70% de estas mujeres se olvidan de hacerse la autoexploración por un motivo muy sencillo, porque el día a día es tan intenso. Es decir, yo me levanto por la mañana y lo que pienso es: tengo que mandarle el correo a mi compañero, a las 12 tengo reunión, cuando salga de aquí tengo que pasar a recoger a mi pareja en tal sitio, después tenemos que ir a por los niños, y cuando te das cuenta son las 11 de la noche, no has recordado esto y al día siguiente te ocurre lo mismo. ¿Cuál es la conclusión de esto? Nuestro cerebro está cableado para centrarse en los imprevistos, en las interrupciones, en los últimos correos electrónicos que hayan llegado, y de manera natural perdemos la orientación a objetivos. Es decir, cuando el entorno es muy intenso, muy rápido, la orientación a objetivos desaparece. ¿Esto qué nos viene a decir? Pues que en el contexto actual, donde seguramente tienes muchísimo correo electrónico, y si utilizamos las herramientas que te voy a proponer, va a haber mucho mensaje y mucha interrupción, pues es muy probable que perdamos el norte de los objetivos, los proyectos que tenemos en marcha, y nos dediquemos a trabajar todo el tiempo en formato de apagar fuego, como hemos dicho, 46% del tiempo apagando incendios. Así que, primera regla de oro: si no queremos perder el norte, necesitamos una brújula, necesitamos recordar los objetivos. En el estudio este de las mujeres del cáncer de mama, el 70% no se realiza la autoexploración porque se olvida. Después les piden que hagan lo que se llama una implementación de la intención, que eso consiste en anotar cuándo van a hacer ese trabajo, o sea, van a hacer esa autoexploración, y ahí lo que se pasa es del 70% no hacérselo al 100% que sí lo hace. En esencia, esto es lo mismo. Vamos a necesitar un cuadro de mando donde tengamos cuáles son los proyectos / objetivos que tenemos en marcha, y esos objetivos, proyectos que tenemos en marcha los vamos a tener que priorizar. En FAST priorizamos en 2 niveles: focal y secundario, es decir, habría 3 objetivos que son los que mayor impacto van a producir en mi empresa o en mi departamento, y el resto de objetivos serían objetivos secundarios o responsabilidades. No quiere decir que no tengamos que hacerlo, sino que estos 3 deben de avanzar sistemáticamente, sí o sí, prácticamente independientemente de lo que ocurra, porque sé que son los que más impacto van a producir en resultados, y el resto intentaré llevarlo adelante lo mejor posible. Hay una tercera categoría que sería objetivos en pausa o abandonados,
puesto que es muy frecuente que como grupo de personas o como equipo tengamos en marcha más proyectos de los que somos capaces de llevar adelante. De hecho, cuando esto lo trabajamos con alguna empresa, lo que suele ocurrir es que cuando escriben todos esos proyectos y los ven negro sobre blanco, se dan cuenta que hay un montón de proyectos que de manera natural ya están parados o no están llevando adelante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo esta primera herramienta, la brújula, la podemos poner en marcha y tener un cuadro de mando muy sencillo, pero que nos permita no perder el norte, no centrarnos solo en el corto plazo, que es uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad, sino que a nivel de teletrabajo mantengamos la orientación al medio y largo plazo. Bueno, pues para ello, como decía, vamos a utilizar principalmente Microsoft Teams, ¿vale? La ventaja que tenemos con Microsoft Teams es que es una herramienta que se parece muchísimo. A ver, un segundo que ponga yo esto más grande. Es una herramienta que se parece o que integra distintas herramientas y que esa integración de distintas herramientas, pues en muchos casos son una copia de herramientas populares en otros contextos. Por ejemplo, para hacer esto que os voy a plantear, vamos a utilizar Microsoft Planner dentro de Teams, y Planner es una copia o un copycat de Trello, ¿vale? Una herramienta bastante conocida de gestión de proyectos, de forma que, bueno, pues si no lo queréis hacer en Planner o no tenéis cuenta en Office 365, que ya sabéis que Microsoft ha anunciado que a raíz del coronavirus dejan opción de cuentas gratuitas en Office 365 para todas las empresas, pero bueno, si queréis ir a otra herramienta podéis ir a Trello, por ejemplo. Aquí siempre tener en cuenta, muy en cuenta, que vuestra empresa os tiene que dar permiso para subir documentación e información de la propia empresa a herramientas de terceros, puesto que en muchos casos podéis estar infringiendo temas de protección de datos y de ley o sea, de la legislación de la normativa de la propia empresa. Pero bueno, dentro de esto, pues si ya tenéis herramientas internas que encajen con lo que os voy a contar, pues podéis utilizarlas. Si no, pues intentad solicitar el acceso a este tipo de herramientas, puesto que necesitamos herramientas para trabajar en formato remoto, ¿vale? Bueno, pues yo voy a crear aquí un grupo, un equipo. En este caso, como es la cuenta de la universidad, pues me da algunas opciones concretas. En tu caso, si lo tienes, pues te dará otra. Entonces vamos a llamarle equipo de teletrabajo. Aquí podríamos poner una descripción. Y teniendo este equipo, pues yo ahora puedo añadir aquí a personas, ¿vale? De mi organización. En este caso, pues voy a añadir solo, bueno, pues no añado a nadie, no sería necesario. ¿Vale? Podemos omitir. Y aquí se nos va a crear un espacio de teletrabajo donde tenemos, en primer lugar, un chat, ¿vale? En caso de que no uséis Microsoft Planner, pues podéis usar, por ejemplo, Slack, que os va a dar la opción de crear un equipo de trabajo con un canal de comunicación y poder hacer aquí, pues, hola, comenzamos a trabajar. Y además nos va a dar la opción de tener archivos compartidos, ¿vale? En este caso aquí la parte de archivos, pues serían archivos en la nube, de forma que cualquier archivo que yo cargue por aquí, pues por ejemplo, si cargo pues la cita para renovar el DNI, pues automáticamente este documento va a quedar disponible para todas las personas que estén participando en este equipo. Si yo aquí lo que creo es un documento de Word, por ejemplo, pues plan de proyecto, pues toda la edición que yo vaya haciendo de este documento automáticamente queda disponible en tiempo real para todas las personas implicadas en este equipo. Además, al ser una edición online, si otra persona conecta este documento, me verá escribiendo y podrá escribir en paralelo a mí, es decir, podemos estar dos personas editando el mismo documento. Esto se puede hacer con Microsoft Word, con Excel y demás, y con las herramientas de Google, es decir, con Drive y Google Docs. El funcionamiento es exactamente el mismo. Yo puedo crear una carpeta compartida en Drive, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo puedo crear en Drive
Google Drive podría crear, a ver, entramos a Google Drive, podría crear una carpeta compartida que sea equipo de trabajo. Esta carpeta le damos, entramos en la carpeta y la podemos, a ver, desde aquí podemos compartirla y añadir aquí a las personas con las que vamos a compartir esa carpeta. De forma que si yo aquí dentro, pues igual que hemos hecho en el otro sitio, añado un documento de Word, pues la edición que yo vaya haciendo de este documento, en tiempo real, si otra persona entra a esta dirección, va a ver los cambios que yo voy haciendo, ¿vale? Una herramienta muy potente a la hora de hacer teletrabajo, que además, si la combinamos con hacer una videoconferencia y estar todas las personas con el documento abierto y editando al mismo tiempo, es muy, muy eficaz, muy eficiente a la hora de trabajar. Bueno, pues tendríamos la parte de conversación, tendríamos la parte de archivos, como acabamos de comentar, que si también se puede sincronizar con disco duro, de forma que las mismas cosas que tengo aquí, con el sincronizador que tiene Google Drive, Dropbox o Microsoft Teams con OneDrive, podemos hacer que estos documentos automáticamente se descarguen a nuestro disco duro, ¿vale? Si tenéis dudas de cómo funciona esto, puedo dar alguna pincelada más después en la de esto de preguntas. Bueno, aquí habría un bloc de notas. Esto, si os parece, después vamos a ver. Una sección de tareas, una sección de notas, que esto lo va creando automáticamente, pero nosotros vamos a crear nuestra propia estructura con, pues, creando un equipo para teletrabajo con las pautas de FAST que os quiero dar. Entonces, en este caso vamos a crear un planner, que sería una herramienta de gestión de tareas, tipo Kanban, y a esto le vamos a llamar brújula. Brújula. Entonces, en esa brújula lo que vamos a tener es una especie de cuadro de mando con los proyectos que tengo en marcha. Es decir, lo que hemos visto en las slides de cuáles son mis proyectos primordiales y mis proyectos secundarios, ¿vale? De esta forma, pues aquí voy a tener objetivos focales, aquí objetivos secundarios. Voy a hacer una cosa, voy a añadir a un compañero de la universidad aquí, de forma que pueda asignarle proyectos y así podáis ver el ejemplo un poco más concreto. Entonces, por ejemplo, objetivos focales, pues yo puedo tener, por ejemplo, el proyecto ECP, Enterprise Conversation Planning, pues Enterprise Conversation Planning, y en este proyecto, pues estamos implicados. Estoy implicado yo y bueno, Manolo tendría que aceptar para poder añadirlo, pero podría añadir aquí a Manolo en caso de que estuviera ya registrado. A ver si aquí me lo permite. Vale, pues podría añadir a Manolo. Lo que ocurre es que tiene que aceptar que quiere participar en este equipo, ¿vale? Bueno, pues de este modo, incluso puedo indicar que este proyecto arranca o arrancó, por ejemplo, el 1 de este mes, y va a terminar el 31 de este mes, por ejemplo. O termina en unos meses, ¿vale? Por ejemplo, aquí en mayo. De esta forma, pues ya tendría ese proyecto creado. En este caso, en objetivos focales, pues podría tener objetivo 2, objetivo 3. Objetivo 3. Y después, a nivel de objetivos secundarios, estos serían los objetivos que mayor impacto van a tener en mi trabajo. Y a nivel de objetivos secundarios o de proyectos secundarios, pues podría tener, por ejemplo, que os digo yo, en el caso mío, pues por ejemplo, artículo de revista, análisis de problemas productividad en transformación digital. ¿Vale? Vaya, lo he borrado. Bueno. Paper, problemas. ¿Vale? Aquí añadiría a las personas implicadas
De forma que aquí nos va quedando un cuadro de mando de cuáles son los proyectos que tengo en marcha, que deberemos de ir revisando para no perder el norte y que ninguno de estos proyectos se nos pare, ¿vale? Pues en la parte de Archive vamos a añadir alguna cosa más a esto de aquí para que este cuadro de mando sea aún más potente todavía. A esta brújula también le podemos añadir unos KPIs, Key Performance Indicators, donde, por ejemplo, pues en el caso nuestro puede ser el número papers, artículos de investigación publicados en el trimestre, por ejemplo. Trimestre o porcentaje de papers en Q1, que sería el de JCR, que sería el indicador que usamos para medir la calidad de las publicaciones científicas, por ejemplo. ¿Vale? En el caso de un equipo de ventas, pues, por ejemplo, podría ser la venta potencial, venta máxima, venta potencial lanzada o los euros cerrados, los euros en ventas cerrados en el trimestre en cuestión, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues con una herramienta muy, muy sencilla, sin necesidad de añadir o crear una herramienta a medida, pues tenemos un cuadro de mando donde podemos ver todos los proyectos que tenemos en marcha, las personas implicadas, incluso si le damos a la vista de programación, los proyectos en marcha en cada momento de esto, ¿vale? Podemos verlo por mes o por semana, entonces como a este le he puesto fechas, pues se ve que este proyecto está en funcionamiento. Bueno, pues primera pauta, recordemos, en un entorno de muchísimo cambio tenemos tendencia a perder el norte, la orientación a largo plazo. Fijaos que es uno de los principales problemas, priorización, objetivos que solemos tener en los equipos. Entonces, pues necesitamos una herramienta que diariamente y sistemáticamente nos permita monitorizar cuáles son los proyectos que tenemos en marcha y hacia dónde vamos. Bien, lo siguiente sería Archive, a la parte de Archive. Una vez que yo ya sé y que tengo ese cuadro de mando de proyectos en marcha, pues debería ser capaz de desglosar el trabajo que tengo que realizar y ejecutar esos proyectos. Bueno, pues aquí solemos hacer, cuando tenemos un taller presencial, un juego que consiste en memorizar todas esas figuras. Normalmente, pues, poca gente consigue memorizarlas todas y después se pregunta a las personas qué problemas han tenido o qué han hecho a la hora de memorizar. Bueno, pues normalmente lo que se hace es repetir la secuencia de figuras mentalmente para intentar recordarla. Por regla general, a casi todo el mundo se le olvida alguna figura y tiene la sensación de que va a olvidar algo, y casi todo el mundo pues tiene una sensación de estrés, de incapacidad, de no llego, de se me va a escapar algo importante. Todo eso ocurre porque la memoria que se utiliza para memorizar esas figuras es la memoria a corto plazo, que es también llamada memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la misma que se usa para gestionar el trabajo pendiente. Entonces, si resulta que tienes la sensación de que tienes más trabajo del que puedes hacer, es lo mismo que ocurre cuando se hace el ejercicio de las figuras, más figuras de las que puedes recordar. Si te vas a casa recordándote a ti mismo las cosas que tienes que hacer, haces lo mismo que en el juego de las figuras. Te repiten las figuras para no olvidarlas, te repiten las tareas para no olvidarlas. Ese no desconectar del trabajo. Y la sensación de que tienes más tareas por hacer de las que puedes, pues en definitiva, viene también derivado de aquí. En el momento en que tengo más de 7, 8, 9, 10 cosas pendientes, 10 tareas a realizar, pues empiezo a repetirme las tareas, empiezo a tener la sensación de que no llego, empiezo a sufrir de estrés y empiezo a olvidar cosas. La pauta aquí, la segunda regla de oro, es que tenemos que escribir las tareas porque en la cabeza no caben. La cabeza es muy mala gestionando el trabajo pendiente, ¿vale? De forma que si además estamos en equipo, si todas las tareas que tenemos que hacer para cumplir un proyecto las tenemos repartidas entre distintas personas y eso no está anotado en ningún sitio, la probabilidad de que nos olvidemos, uno se olvide de una cosa, que tenga que mandar 50 correos pidiéndole el tema a otro, el otro se olvide, pero recuerde y aquello se convierta en una cosa imposible de gestionar, es muy probable. Entonces,
Si a nivel individual ya es difícil acordarse, a nivel grupal, pues es completamente crítico que las tareas a realizar para llevar adelante un proyecto las dejemos por escrito, ¿vale? Las dejemos por escrito. Y esto daría, o nos daría la segunda herramienta crítica que necesitamos, que sería el cerebro externo. Insisto, esto nos permite estar relajados porque nos quita la sensación de tengo más trabajo del que puedo hacer. Esto te permite desconectar del trabajo porque ya no tienes que recordarlas para no olvidarlas. Y esto te permite no olvidarte de nada, que al final es lo que ocurre si las mantienes mentalmente o haces listas pequeñas. Entonces, esto en esencia a lo que me lleva es a crear una herramienta nueva que sería el desglose en tareas de los proyectos que hemos puesto en marcha. Si te parece, pues vamos a verlo en Planner cómo quedaría esto de aquí. De forma que si nos vamos a el equipo de trabajo que hemos creado, de teletrabajo, pues tenemos por aquí nuestra brújula, que la vamos a poner aquí en primer lugar, ¿vale? Que es la herramienta que hemos creado y la ponemos, a ver si conseguimos verla. Bueno, no me deja moverla bien, después la cambiamos. Y entonces vamos a crear otro planner, otro sistema de gestión de tareas para las tareas del equipo, ¿vale? Tareas del equipo. Entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues se pueden crear distintos formatos. Puedes tener columnas por proyecto, por ejemplo, proyecto 1, proyecto 2, ¿vale? De forma que aquí voy poniendo tarea 1, tarea 2, tarea 3 y tarea 1, pues la va a realizar Joaquín y cuando Joaquín termina la tarea 3, marca como completada y aparece por aquí abajo, de forma que llevo un histórico de todas las tareas que hay que realizar en un proyecto, quién está haciéndolas y cuando se termina pues se marca, incluso se le puede marcar fecha límite. Si abrimos la tarea, podemos decir que la fecha de vencimiento de esta tarea tiene que estar terminada para el día pues, 20, por ejemplo, ¿vale? Opción 1. Opción 2, crear un modelo, una estructura tipo Kanban, que sería to do o pendiente, ¿vale? Si queréis lo ponemos en castellano, pendiente, en curso, terminado, ¿vale? Terminado. En este caso, pues yo puedo poner aquí, por ejemplo, pues revisar mi bibliografía de problemas de productividad en transformación digital. Yo ya sé que esta tarea es a colación del proyecto artículo de problemas en productividad, no hace falta que etiquete. Mientras menos etiqueta y menos estructura cree, ¿vale? Aquí podría poner una etiqueta para ese proyecto, pero mientras menos etiqueta y menos complique, mejor. La pauta general aquí es, mientras más simple sea la solución, mejor funcionan las cosas, ¿vale? Yo sé que los que tengáis perfil ingeniero informática, vais a tender a hiperestructurar, pero ya te digo que era mi tendencia también y la conclusión después de pues, más de 10 años, 12, 14 años aplicando, es que mientras más sencillo sea el sistema, mejor funciona. No pasa nada por mezclar dos proyectos, ¿vale? Yo puedo tener aquí el proyecto 1 y aquí una tarea del proyecto 2, que puede ser, por ejemplo, pues que te digo yo, publicar última charla de última masterclass en la web del laboratorio de investigación, ¿vale? Por ejemplo. Yo ya sé a qué corresponde esto ya sé que me corresponde, por ejemplo, me la puedo etiquetar yo y ya sé que esto es del proyecto 1 y esto es del proyecto 2, aunque yo sea la persona asignada, yo soy capaz de distinguir. No hace falta separarlo, ¿vale? Si veis que vuestro trabajo va muy alineado por estructurar en proyectos, podéis usar esta otra estructura. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues yo tengo mi planificación de las tareas pendientes a realizar. Cuando empiezo a realizar algo, me lo paso a en curso y cuando lo termino, me lo paso a terminado. De forma que mis compañeros de trabajo pueden ver en cualquier momento en qué estado está cada cosa, ¿vale? Entonces, muy importante ir actualizando esto y ir haciendo ese compendio de todas las tareas que tengo que realizar para poder sincronizar el trabajo. Ten en cuenta que esto, si estoy en la oficina, pues está en el ambiente, es decir, comento con el compañero, yo me voy a poner con esto, en el café digo, hoy termino no sé cuánto, pero si estamos en remoto o hacemos esto,
o los números de organización de trabajo son horribles. Es decir, todo el día de reuniones, todo el día de correos electrónicos, oye, ¿cómo va esto? Oye, mándame esto, mándame lo otro. Siempre trabajando en base a interrupciones, a salto mata, llamada de teléfono, oye, corre que me falta no sé qué, y así es imposible trabajar. Entonces, esto junto con el cuadro de mando de objetivos, es decir, la parte de brújula junto con la parte de tareas del equipo, pues me insufla orden y estructura a la hora de trabajar y mejora la productividad sin lugar a dudas, ¿vale? Bueno, pues esa sería más o menos la idea y vamos a ver un poco cómo estructuramos con la tercera regla de oro. Bueno, pues la tercera regla de oro me dice que en contextos muy cambiantes, cuando hay mucha incertidumbre, pues cuando no la hay, puedo hacer planificación en cascada, planificación estructurada, de la que solemos hacer. Es decir, tengo un proyecto a 6 meses, divido en bloques de 2 meses y me marco cuál es el resultado que tengo que tener en cada momento y la estructura de costes, los recursos que voy a emplear. Pero si estoy en un contexto muy cambiante, lo que podéis aplicar es técnicas de agilidad, de planificación ágil. Unas pautas muy rápidas y después os enseño cómo deriva eso en la parte de gestión de tareas. Lo que sería planificar a muy corto plazo, es decir, planificar lo que se llama un sprint. De forma que aquí la dinámica de trabajo es casi que se invierte y nosotros lo primero que hacemos es actuar para conseguir un resultado. Ese resultado ya sí que me da algo tangible, ya empiezo a estabilizar el entorno, pues ya sé qué es lo que ocurre, mido el resultado, aprendo de eso y vuelvo a planificar, ¿vale? De forma que es como si hiciera una planificación post-mortem. En vez de intentar adivinar cómo van a ir las cosas, pues asumo que me voy a equivocar y cuando ya termino de hacer lo que sea, me someto al criterio del cliente, consigo el feedback real y post-mortem aprendo para hacer la siguiente planificación. Entonces, bueno, pues la estructura de un método típico de agilidad, como puede ser Scrum, es este de aquí. Tengo que hacer un listado de todas las tareas, al que se le suele llamar backlog. Vamos a ir ahora al planner de tareas para que lo veáis, lo añadimos. Eso sería la primera reunión, que es planificación del proyecto, donde anoto todas las cosas que tendría que hacer más o menos para cubrir el proyecto entero. Después planificaría un sprint, que sería de todas las tareas, de todas las cosas a realizar, elijo un subconjunto de ellas que serían las más estables, las que más impacto van a tener y las más urgentes, y acoto la cantidad de tiempo que necesito a 1, 2, 3, 4, hasta 6 semanas como máximo. De esta forma, al acotar mucho la planificación, el periodo de tiempo que planifico, el riesgo de equivocarme es más bajo. Es decir, mientras más corto sea el trabajo que voy a hacer, más pequeño, más certeza tengo de que lo voy a hacer bien o de que me voy a adaptar bien al entorno. De esta forma, después lo que haría sería reuniones diarias para sincronizar el trabajo, es decir, reuniones donde cada miembro del equipo dice qué hizo ayer, qué va a hacer hoy y qué problemas tiene. Ahora lo simulamos también con el planner. Y por último, por último, una tercera reunión que sería coger el resultado del sprint y dárselo al cliente para conseguir feedback y aprender. Muy importante esto para poder hacer las planificaciones siguientes mejor. Y por último, hacemos una retrospectiva que consistiría en analizar si hemos trabajado bien o no y qué hemos aprendido. Vamos a llevarnos todo esto a Teams, a la herramienta de teletrabajo, para que veáis cómo esto concreta en mejora continua, en planificación y en seguimiento. Entonces, si nos vamos a Teams, pues aquí lo que habría que incluir, si vamos ya a una planificación más en formato cascada, si me voy a la parte de tareas, de tareas del equipo, pues vamos a cambiar esto por sprint. Bueno, si queréis, el pendiente ya se podría convertir en el sprint y esto podría ser el backlog. Backlog, que es todo lo que tengo que hacer. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, pues, bibliografía, ya lo he puesto, pues, escribir, propuesta, artículo 1, buscar, aquí, analizar datos del estudio con Machine Learning
y montar árbol de decisión. En definitiva, pues todas las cosas que tengo que hacer, y ahora a la hora de planificar un sprint, yo voy todas estas tareas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Todas estas tareas yo las priorizo según importancia, estabilidad y urgencia, y para planificar un sprint hago una reunión donde todos los miembros del equipo decimos, vale, pues en este sprint vamos a terminar 8, vamos a terminar esta tarea, vamos a terminar esta otra tarea y vamos a terminar esta otra tarea. La tarea 2 se va a encargar Manolo, la tarea 1, 8 se va a encargar Joaquín, y hacemos el reparto de tareas. Reunión de planificación, ¿vale? Primera reunión, planificación del sprint. Esto debe de caber en una semana. O sea, en el periodo de tiempo que hayamos puesto para el sprint. Un segundo que conecto la alimentación del ordenador, y si no me voy a quedar sin batería. Bien, entonces con esto planificaríamos el sprint y nos faltaría hacer una cosa, y es que si hemos planificado, por ejemplo, un proyecto de los que tengo aquí en la brújula, vamos a suponer que hemos planificado, por ejemplo, el ECP Enterprise Conversation Planning, y que aquí lo que hemos planificado es que hay un primer sprint cuyo resultado va a ser pues el primer informe, el informe anual del proyecto con los principales resultados de este año. Entonces, aquí pondríamos un guión, este sería el proyecto / objetivo, y después del guión vamos a poner el resultado a corto plazo, es decir, el resultado del sprint que vamos a conseguir. Entonces tendría proyecto, guión, entregable del proyecto, ¿vale? Que es lo que hacemos siempre en un sprint, un entregable. Entonces ese entregable, por ejemplo, pues es el informe del año, ¿vale? De esta forma, aquí ya la fecha de inicio y de vencimiento sería la del sprint. Vamos a suponer que el sprint comenzó el día 9 y termina el día 24. Y así, de esta forma, bueno, las personas implicadas, eso estaría correcto. De esta forma pasamos a tener un cuadro de mando donde en el objetivo 2 tendría el resultado / sprint X, con sus fechas también. Vamos a suponer que empezó un poco antes y termina un poquitín después. Para el objetivo 3, pues tenemos también el resultado / sprint tangible, resultado tangible X o Y, si queréis, con sus fechas también pertinentes. Pues vamos a suponer que ha empezado un poco más tarde y que termina pues, un poquitín más tarde que el otro, ¿vale? De esta forma, aquí acabo teniendo un cuadro de mando donde tengo por prioridad, arrastrando hacia arriba, hacia abajo, los proyectos que tengo en marcha y los entregables que tengo planificados en cada uno de ellos, más las personas implicadas. Si me voy a la vista de programación por semanas, pues puedo ver, si os fijáis por aquí, en cada momento qué proyectos tengo en marcha y qué entregables estoy trabajando para cada uno de ellos. En Planner, igual que en cualquier otra herramienta, también puedo filtrar, de forma que si yo aquí filtro por Joaquín, solo me van a salir los proyectos donde yo estoy implicado, ¿vale? En el caso de las tareas de equipo, ocurriría exactamente lo mismo. Si yo filtro aquí por Joaquín, pues solo voy a ver las tareas que están asignadas a mí y así pues bastante más cómodo, ¿vale? Entonces, bueno, en esencia, con esto lo que conseguimos sería planificar el sprint y poder hacer un seguimiento de cómo está cada cosa. Vamos a ver entonces ese seguimiento en qué consistiría. El seguimiento, segunda reunión que vamos a realizar, o vamos a ver un poco cómo se hacen las reuniones, porque aquí en equipo de trabajo, yo para hacer la reunión de planificación en teletrabajo, en remoto, lo que voy a hacer es pulsar aquí el botón de cámara. Y esto, si yo le doy a reunirme ahora, automáticamente va a generar una reunión online donde puedo invitar a todos los participantes del grupo. Esa reunión, además, la puedo grabar y dejarla como documentación del proyecto, ¿vale? En esa reunión, si yo la arranco, puedo darle al botón de compartir pantalla, de forma que comparto pantalla y puedo enseñar el planner y ir haciendo una
en la propia reunión vamos haciendo la planificación igual que estoy haciendo ahora mismo con vosotros. A ver, voy a cortar la reunión. Bueno, da igual, se puede quedar ahí en marcha, ¿vale? Entonces, puedo compartir pantalla y en esa reunión lo que vamos a hacer es todos vamos a estar conectados a la reunión viendo la pantalla del anfitrión y todos vamos a estar o metidos en Planner, de forma que si yo ahora mismo hago esto y vosotros participáis en este equipo, vais a ver cómo se mueve la tarea de un lado a otro y podemos estar todos trabajando con respecto a esto, cada uno añadiendo las tareas que considera que tiene que hacer, autoasignándose las tareas, poniéndole fechas límites y hacemos la planificación. La reunión de sincronización, de nuevo, pues consistiría en hacer exactamente lo mismo. Arranco una reunión donde a primera hora de la mañana todos los miembros del equipo dicen qué hicieron ayer, qué van a hacer hoy y qué problemas tienen. ¿Eso cómo se hace? Pues lo que hacen es ir a la parte de tareas de equipo y dice, yo ayer terminé esta tarea, hoy voy a hacer esta otra y esta otra. ¿Se ve? Entonces, el momento en el que se sincroniza el sistema de gestión de tareas es en la reunión diaria, ¿vale? Esa reunión se hace por teletrabajo. Esa reunión diaria no es obligatorio hacerla diariamente, se puede hacer, por ejemplo, cada 2 días, lunes, miércoles, viernes, o una vez en semana. Ya todo depende de las dinámicas de trabajo que tengáis en el equipo y del nivel de sincronización y de sintonía que necesitéis a la hora de trabajar, ¿vale? Entonces, segunda reunión, primera reunión, reunión de planificación, segunda reunión, reunión de sincronización, tercera reunión, reunión de resultados, sería una reunión con el cliente donde lo que tomo es el resultado del sprint y se lo enseño al cliente final para conseguir feedback y ese feedback sería documentación para el proyecto en cuestión, pues probablemente sea un PowerPoint donde presento el documento al cliente o presento el resultado al cliente y unas notas de reunión, ¿vale? Donde pues anoto el feedback que me ha dado el cliente y que comparto con mis compañeros. Y por último, cuarta reunión retrospectiva, ¿vale? Me reúno con el equipo y nos preguntamos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal a la hora de trabajar, ¿eh? Qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y cómo podemos mejorar. Y aquí lo que vamos a crear es una nueva pestaña que va a contemplar los procedimientos / buenas prácticas del equipo, ¿vale? Esto puede ser un wiki, un documento de Word o incluso un documento de OneNote. Al final un documento textual. Si os parece, lo voy a hacer con wiki. Y esto sería buenas prácticas / protocolos de trabajo. ¿Vale? Entonces, pongo un ejemplo, lo creamos y ponemos un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que hemos hecho planificación, protocolo de planificación. Y resulta que nos damos cuenta, haciendo retrospectiva, que hemos hecho la planificación y nos hemos quedado cortos en un 30%. La vez anterior nos quedamos cortos en un 28% y la vez anterior nos quedamos cortos en un 32%. Entonces, aquí en el protocolo de planificación, estimación de tiempos, podemos indicar que una vez añadidas todas las tareas del sprint, deberemos recortarlas o no añadir, recortar, no añadir o ampliar el tiempo en un 30%, es decir, debemos de meter un 30% menos de tarea para cumplir bien la fecha, ampliar la fecha un 30% o, si ya hemos hecho la planificación que pensamos que vamos a cumplir a esa fecha, quitar tarea por esa cuantía, ¿vale? O, por ejemplo, en un proceso de ventas, nos damos cuenta que cada vez que ofertamos a clientes, si lo hacemos de esta forma, resulta que el porcentaje de éxito es mucho mayor que si lo hacemos de la otra forma. Entonces, podemos añadir aquí el proceso de ventas, el procedimiento de ventas, y aquí pues vamos añadiendo un conjunto de buenas prácticas, por ejemplo, pues enviar email de follow up tras reunión. Aquí podemos poner un enlace al documento de plantilla. De esta forma,
Pues incluimos, gracias a esta retrospectiva que se hace siempre que termina un sprint, una sistemática de mejora continua, donde nos preguntamos qué errores hemos cometido y vamos añadiendo esa documentación a nuestro equipo. Tened en cuenta que todas estas reuniones se hacen en online y que cualquier cambio que yo vaya haciendo en este documento, si estuvierais dentro del equipo, lo podríais ver en tiempo real. Este documento puede ser de Microsoft Teams, puede ser de Google Drive, ¿vale? O puede ser un documento Dropbox, que al fin y al cabo lo que hacemos es compartirlo online y que todos podamos ver los cambios en tiempo real, ¿vale? En definitiva es lo mismo. Si no tenéis un sistema tipo Teams, voy a compartir de nuevo mejor. Si no tenéis un sistema tipo Teams para hacer estas cosas, pues podéis utilizar Hangout para las videoconferencias o Zoom, podéis utilizar Google Drive para los documentos compartidos y para la parte de tareas de brújula y de tareas compartidas, pues podéis utilizar una cuenta de Trello o de Wrike o Basecamp, da igual, de cualquiera de estas herramientas, la que vuestra empresa os admita, donde compartís pues eso, la brújula y el sistema de gestión de tareas del equipo, ¿vale? Aquí solo una pincelada, porque esto da para bastante, pero aunque tengáis múltiples proyectos, os recomiendo que intentéis tener un único panel de tareas, aunque se mezclen los proyectos, a menos que un proyecto tome tal entidad y tal volumen que se empiece a no trabajar bien y a no distinguir bien del resto. En ese caso, si un proyecto empieza a tener mucho volumen de documentación, mucho volumen de tareas o mucho volumen de conversación, podemos hacer esto, agregar canal y crear un canal para ese proyecto. Proyecto X y replicar lo que sería la estructura para específicamente el proyecto X, quitando la brújula, que sería un cuadro de mando general, ¿vale? Creo que me he explicado con esto. Si no queda claro, si queréis, después en la parte final, pues hacemos un repaso a este aspecto concreto. Bien, bueno, pues en esta línea, simplemente un par de pinceladas también de cara a que veáis un poco el potencial que tiene esto y los problemas que suele tener Scrum. Ahora mismo hay una avalancha de uso de agilidad a nivel de empresa, que todo el mundo está implantando métodos ágiles, pero aquí hay un problema importante y es el siguiente. Que la realidad es esta, que el método ágil solo cubre un 30% del problema, donde también hay que combinar con otras, con proyectos estructurados, business as usual y trabajo por tareas, ¿vale? Bueno, que no es el cometido de esta charla, pero si queréis puedo dar unas pinceladas después. Pero el otro problema importante es que normalmente no tengo un único proyecto, sino que tengo muchos proyectos en marcha y además que el equipo que tengo en cada uno de estos proyectos es dispar. Con lo cual, a la hora de crear equipos de Teams, pues voy a tener múltiples equipos con grupos de personas distintos, muchos planners, y hay que tener cuidado con esto. Lo que sí que es crítico, ¿vale? Esto, si queréis pautas para estructurar, pues también os puedo ayudar después al final, pero bueno, lo que es más crítico en este caso es que haya una brújula general donde esos resultados a corto plazo que voy marcando para cada proyecto implican un pico de trabajo y que esos picos de trabajo estén prorrateados. Cuando los vea en la vista de programación de Planner, la brújula, pues vais a ver los proyectos que tenéis en marcha en cada momento y las fechas límites de entrega de esos entregables de cada uno de ellos. Esta vista me permite echar hacia adelante y hacia atrás proyectos para que la carga de trabajo no sea excesiva en un punto determinado. Aquí, esta vista la tendréis que hacer de manera individual y grupal, de forma que si una persona a nivel individual ve que en este punto tiene solapado el proyecto 1, el proyecto 2 y el proyecto 3 y que no va a poder cumplir bien, pues tendrá que hablar con su responsable, con sus compañeros para intentar mover fechas, sus tareas hacerlas con antelación, acabarlas antes de la fecha establecida o, bueno, pues tener esa visión un poco general para que las fechas no se solapen demasiado, ¿vale? Bien, entonces, bueno, esa es la estructura que hemos planteado, pendiente en curso hecho, una lista compartida, y estaría el caso de las tareas que tengo con personas que no pertenecen al equipo y que no van a teletrabajar conmigo. En este caso, lo que tenemos que crear es una lista de tareas delegadas asignadas a externos, donde lo que vamos a anotar es el nombre de la persona, puesto que no participa en Teams ni en ninguna herramienta mía. Voy a anotar el nombre de la persona
qué es lo que tiene que terminar, fecha en la que pido y fecha en la que debe de responder. De forma que esta lista me va a servir para hacer seguimiento y asegurarme de que esa otra persona no me deja colgado si no cumple, ¿vale? Aquí pensad que le estamos haciendo la lista de tareas al otro, pero si el otro no cumple, al final yo tengo un problema. Y la probabilidad de que si el otro no anota las tareas, que me cumpla la fecha, es bastante baja, pues lo natural es que cumpla con los estándares de tiempo que hemos dicho al principio. 47% del tiempo dedicado a interrupciones, 9 horas de reuniones semanales, hora y media de correo electrónico diario y, en definitiva, no me va a responder hasta que no le dé 4 gritos y me convierta en una interrupción, me convierta en una tarea de interrupción para él. Mientras no haga eso, no me va a responder. Así que, si queréis que os cumplan fecha, debéis de hacer este seguimiento y antes de que llegue la fecha debéis de convertiros en una prioridad para el otro, convirtiéndoos en una interrupción fuego, a menos que la otra persona trabaje de manera estructurada y siga el método FAST, por ejemplo. Bueno, pues entonces aquí la clave, como decía, son las reuniones, ¿vale? Para todo. Entonces tengo reunión de seguimiento y tengo reunión de, la reunión de planificación, la reunión de seguimiento y la reunión de retrospectiva para actualizar las plantillas de trabajo y las buenas prácticas. Bueno, pues vamos a Sustain, ¿vale? Aquí unas pautas generales y después, desde el punto de vista de teletrabajo, os digo cómo utilizar un poco los hilos de conversación, que digamos podrían ser la cosa más problemática o más novedosa desde el punto de vista del teletrabajo. Bueno, pues punto 1, vivimos en un contexto de abundante información, donde a la hora de resolver un problema, si consumimos y utilizamos esa información, lo hablaba en la charla de transformación digital, si aprendemos las últimas técnicas, pautas que hay, las soluciones que vamos a dar van a ser mucho mejores. Así que, cuarta regla de oro, la tarea cero a la hora de resolver un problema es buscar contenido online de la mejor persona que más sepa sobre ese aspecto para aprender a solucionar el problema de la mejor forma posible. Aprendo, pierdo un poco de tiempo, pero el resultado que doy es muchísimo mejor que el que daría si simplemente hago lo de siempre y resuelvo como vengo haciendo. En transformación digital y en un contexto como el que nos movemos, esto es la mejora continua, es decir, estar constantemente formándose para dar soluciones mejores, innovadoras o adaptadas a lo que está haciendo la competencia de manera prácticamente sistemática, ¿vale? La otra parte para conseguir hacer esto y que además atrae a clientes es hacer marketing de contenido. Eso que voy aprendiendo lo voy difundiendo. Por ejemplo, como estamos haciendo ahora, aprendo a cómo hacer teletrabajo, se lo cuento a otra gente, eso me convierte en experto y hace que pues, otras personas se interesen porque les ayudemos a montar sus equipos en formato pues telemático, en formato de teletrabajo, o que les ayudemos a ser más productivos con el método, o se impliquen en los proyectos de investigación, participando como parte de las empresas que son analizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, la difusión te obliga a aprender mejor lo que estás contando, el contarlo te obliga a profundizar y a estabilizar, y además, pues de vuelta, te consigue contacto con cliente potencial, con otras personas a las que puedas ayudar gracias a regalar ese contenido, ¿vale? Eso sería el marketing de contenido. Así que la clave, audio, vídeo, aprender para innovar constantemente y atraer al cliente con contenido posicionándote como experto. Por otro lado, que no menos importante, vivimos en un entorno donde el 41% de las cosas que nos piden no las hacemos. Es decir, nos llega una cantidad de cosas al correo electrónico y en este caso a los equipos de Teams, por ejemplo, Slack, WhatsApp, un volumen de información muy alto y un 41% de ese volumen no lo voy a atender. Entonces, el entorno me pide muchísimas cosas, pero no da tiempo a atenderlo todo. Pero la tendencia que tenemos las personas es a responder a todo lo que nos piden. No nos gusta ser el coche verde, no nos gusta ir en contracorriente. Esto tiene sentido porque cuando vivíamos en la selva nos hacía sobrevivir, nos hacía pues estar en el grupo, integrados en el grupo. Pues si yo me llevo mal con el grupo, me quedo solo en la selva y solo no sobrevivo. Entonces tenemos tendencia a decir que sí, a aceptar lo que me pide el entorno, pero en el contexto actual de sobrecarga de trabajo y de información, no tengo más remedio que tomar decisiones constantemente, de decir que no.
de centrarme en lo que realmente aporta valor, ¿vale? No se puede hacer todo. Eso de el tren solo pasa una vez, ya se acabó. El tren pasa demasiadas veces y aquí la clave es elegir el tren en el que me monto, porque si me monto en todos los trenes acabo en ninguna parte. Así que, quinta regla de oro, tengo que ir capturando toda esa información que me llega e ir diciendo que no a aquellas cosas que no alinean con mis focos u objetivos secundarios, responsabilidades, es decir, con la brújula. Si yo la brújula la reviso a diario y después hago la sincronización de tareas, todos vamos a recordar a diario, o cada 3 días, como decía antes, que nuestros objetivos principales son el 1, el 2 y el 3. Que los resultados que queremos conseguir son el 3, o sea, el objetivo X, Y y Z. Y que las otras responsabilidades que tenemos son estas otras. Que lo que tenemos en marcha es esto. De esta forma, si yo a primera hora de la mañana o última hago esto o lo hago sistemáticamente un par de veces en semana, cuando alguien del entorno, un proveedor, un cliente o incluso un compañero me pida algo que no alinea, el no va a salir automáticamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque me está desviando de donde hemos decidido todo que tenemos que ir. Así construimos equipos que en un entorno de abundancia de opciones y donde está siempre todo por hacer, todos en equipo, al leer esa brújula y verla y revisarla sistemáticamente, vamos hacia los proyectos que mayor impacto pueden producir en mi empresa, en mi departamento, en mi equipo, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a intentar es decir un sí, pero esto en vez de hacerlo ahora lo vamos a hacer más adelante, lo vamos a poner en pausa, un sí, pero lo vamos a poner abajo del todo de la brújula, un sí, pero en vez de nosotros lo va a hacer este otro departamento o vamos a buscar un proveedor que nos lo cumpla, o un automatizar, ¿vale? De automatización, podemos hablar largo y tendido y haremos masterclass en breve sobre este tema. Decirte que esta masterclass, bueno, en los últimos 3 días, llevamos ya 3 por el tema del coronavirus y por intentar ayudar al máximo, pero esta masterclass está en una línea que vamos a empezar a llevar ahora, que es todos los jueves. Vamos a hacer una masterclass a las 12 de alguna temática relacionada con transformación digital, agilidad, mejora de productividad, etcétera. Y bueno, pues probablemente en unas pocas semanas hagamos una específica sobre automatización. Decirte que en Microsoft tienes Power App, que permite automatizar el flujo de trabajo en todas las herramientas de Microsoft, o Zapier en entorno libre, que puedes trastear porque te va a ayudar no a teletrabajar, sino a no teletrabajar, es decir, a que ese trabajo se haga de manera automatizada, ¿vale? Pero bueno, entonces en esta línea vamos a ir un poco a Teams a ver cómo filtramos y cómo manejamos un canal o un entorno de comunicación tipo Teams. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Cuando alguien hace un mensaje de este tipo en un entorno de este calibre, donde si me voy a equipos, si os fijáis, pues tengo aquí montones de equipos y cada uno de estos equipos pues puede tener perfectamente, por ejemplo en este caso que es una asignatura, pues tiene distintos canales. Si yo tengo que andar todos los días yendo a cada una de estas bandejas de entrada para ver si hay algún mensaje e ir yendo a todos los canales, me voy a volver loco. Entonces, ¿cuál es el formato que vamos a seguir? Si alguien escribe un mensaje y no hace nada especial, sería como una especie de mensaje de red social. ¿Puedo leerlo o puedo no leerlo? Lo leo si tengo tiempo. Sería como leer el periódico, como estar al día de lo que se va cociendo en mi organización. Si quiero que alguien me lea, lo que tengo que hacer es @ el nombre de la persona y escribir. Porque cuando hago esto, menciono a la persona, como ocurre en WhatsApp o en Facebook o en Twitter, cuando menciono a la persona le llega una notificación de manera directa. Entonces, si quiero que alguien me escuche, le menciono. Y si quiero que todas las personas de un equipo me escuchen, menciono al equipo. De esta forma, si yo hago aquí así, equipo teletrabajo, automáticamente esto va a hacer que notifique a todas las personas en cuestión, ¿vale? Entonces, tengo que mencionar si quiero que otra persona me escuche. Si no, pues emito un mensaje de manera, digamos, sin mencionar. Si quiero que me escuche de manera más directa, me vengo aquí y le escribo vía chat, ¿vale? Vía chat. Entonces, eso sería un mensaje más directo. Y por último, ya en función de lo que yo quiera comunicar con la persona, vamos a hacerlo de una forma u otra. La ventaja que tienen este tipo de herramientas
es que en correo electrónico, si yo necesito un documento, enviarle un documento a una persona para que lo edite, le tengo que enviar el documento vía correo electrónico, la persona tiene que coger el documento, sacarlo del correo, ponerlo en su sitio, responderme con OK y demás. Aquí, en este caso, va a funcionar la cosa de forma distinta, porque si yo cojo mi documento, por ejemplo, la cita del DNI, o por ejemplo, el cartel de la Masterclass, y lo suelto por aquí, me dice que en qué carpeta lo quiero poner, vamos a suponer que es material de clase, lo ponemos por aquí, y automáticamente el documento ya está en su sitio. Aquí puedo mencionar a Manolo y decir, por favor, difunde el cartel. Pero si nos vamos a archivos, el documento está en su lugar, ¿vale? De esta forma, lo que hacemos en este tipo de herramientas es colocar la información en su lugar, cuando es un documento. En el caso, por ejemplo, de que yo lo que necesite sea que Manolo haga una tarea concreta, me vendría a tareas de equipo y asignaría la tarea a Manolo. De esta forma, a él le va a llegar una notificación de que yo le estoy pidiendo que haga esa tarea en cuestión, ¿vale? De esta forma, nosotros a diario, pues deberíamos de monitorizar actividad con las cosas que va haciendo la gente para estar al tanto de manera general de qué es lo que se va cociendo. Debería de, en equipos, o ver las notificaciones que me salen aquí cuando alguien me menciona, revisar el chat y revisar la bandeja de entrada, al menos, de tareas. Entonces, la bandeja de entrada de tareas, la tenemos por aquí, en el planner, a ver, aquí. ¿Vale? Si yo vengo por aquí a revisar Planner, pues lo que voy a ver son las tareas que tengo por aquí asignadas en mi caso, ¿se ve? Y en recientes tengo el hilo de asignaciones que me van haciendo y de los cambios que se van ocurriendo en cada uno de los lugares, ¿vale? Actividad, perdón, aquí. Aquí me van saliendo las tareas que me van asignando los demás. De esta forma, pues puedo ir manteniéndome al día de las cosas que van ocurriendo, ¿vale? Más o menos esa sería la dinámica de trabajo. Bueno, pues la T de Target, por último, y que no menos importante, vivimos en el entorno con más interrupciones, perdón, con más coordinación de la historia. Las interrupciones no son malas, son necesarias. Si las queremos disminuir, no tenemos que actuar como si fueran ladrones de tiempo rebotándolas. Lo que tenemos es que crear sistemáticas de coordinación de trabajo, como las que hemos planteado antes, reuniones de planificación, reuniones de retrospectiva, reuniones de feedback con clientes, reuniones de mejora continua, ¿vale? De esta forma, las tareas que sí que se pueden planificar estarán asignadas, preasignadas a priori y no serán interrupciones. Las cosas que sean imprevistos serán interrupciones, pero os garantizo que pasamos de un 46% a un 15 a un 20%, si lo hacemos así. Muchas de las interrupciones que sufrimos actualmente son faltas de planificación, son faltas de anotar las tareas y me acuerdo de que me hace falta cuando tengo el deadline encima, cuando me pongo con ese proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, en este contexto, si solo tengo un 15% de tiempo para trabajar en lo mío, pues tengo que hacer algo. Sexta regla de oro. Todos los días debo de hacer time boxing y space boxing. Es decir, debo de ir a mi calendario y bloquear 1, 2, 3 horas para trabajar en las tareas de los proyectos que son focales. Todo el equipo debería hacer esto. De forma que podemos incluso irnos a Teams. A esto le vamos a llamar burbuja. Nos podemos ir a Teams. Y por aquí lo que hacemos es crear una cita de calendario que le vamos a llamar burbuja o bubble, si queréis, que queda más bonito en inglés, bubble de concentración. Aquí esto lo podemos hacer o indicar para el equipo de teletrabajo, si lo encuentro. A ver, equipo de teletrabajo en el contexto general, de forma que esto ya va a incluir a los asistentes que estén en este equipo y esa burbuja de concentración, pues acordamos que entre las 11 de la mañana y, por ejemplo, las 13:30
es menos probable que necesitemos ayuda de un compañero. Entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a hacer? Pues creamos una cita periódica en ese... A ver, que no sé si la he creado. A ver, la hemos creado por aquí y lo que no he hecho ha sido ponerla periódica, no se repite, sí, se repite cada día laborable, ¿vale? Enviamos actualización y de esta forma, a partir de ahora, pues si nos vamos adelante, yo tengo por aquí todos los días una reunión sistemática donde aquí la pauta va a ser que no nos interrumpimos unos a otros y que en ese tiempo, que es un porcentaje pequeño del tiempo global, vamos a trabajar en tareas de foco, en tareas que hacen que consigamos los resultados marcados en los proyectos que más impacto van a tener en resultados en mi departamento. Y fuera de ese contexto vamos a hacer tareas de objetivos secundarios, responsabilidades. El tamaño de esa burbuja puede ser el que queramos, podemos hacer una organizacional para todo el equipo de 1 hora, por ejemplo, y después cada uno de nosotros se puede poner otra hora más, extenderla, reducirla, pues ya esto un poco en función de la dinámica del equipo, ¿vale? De esta forma, pues llegaríamos al final de lo que serían las pautas de teletrabajo con el plan de organización de un día que debemos de hacer todos nosotros. Entonces, todos los días deberíamos de revisar la brújula para recordar, que es la clave para hacerse la autoexploración de mama, acuérdate, es recordar a diario cuáles son mis objetivos, a dónde quiero ir, porque si no, no me acuerdo de a dónde voy y me centro solo en apagar incendios en el corto plazo. Reviso la brújula, reviso mi cerebro externo, las tareas a realizar para cumplir la brújula y mi calendario y me intento planificar mi burbuja, indicando exactamente qué tareas de foco voy a hacer hoy en el tiempo de burbuja. Esto se llama implementar la intención y aumenta muchísimo las probabilidades de que cuando llegue ese horario, esa tarea la hagas, ¿vale? Imprescindible esto, ¿eh? Ir al calendario y concretar exactamente qué tarea voy a hacer entre las 10 y las 10 y 20, entre las 10 y 20 y las 10 y 50, para que se maximicen las probabilidades de actuar en esas tareas focales. En el resto del tiempo, lo que vamos a tener son tareas de responsabilidad, objetivos secundarios que voy intentando incardinar en función de las reuniones que tenga y de las dinámicas de esto. Durante el día me van a ir llegando muchas peticiones que deberé de enfrentar con la brújula, que ya la tengo en la cabeza de leerla a diario y filtrar, y cuando surja trabajo nuevo deberé de anotarlo en el cerebro externo y lo que no sirva pues mandarlo a papelera, lo que me sirva archivarlo en los sitios adecuados y todos los días pues deberé de intentar trabajar en la burbuja, en las tareas focales, cuando llegue el horario de eso, y ahí lo que hago es desconectarme, es decir, me pongo auriculares, me olvido de la conexión a Teams, correo electrónico, teléfono y demás, y me intento concentrar al 100%, ¿vale? Bueno, pues nosotros del estudio que tenemos hecho de herramientas digitales, pues ahora mismo la herramienta más utilizada es el correo electrónico, después la mensajería instantánea, después llamada de teléfono, y lo último son pues las herramientas de automatización, gestión de tareas, reuniones de planificación electrónica, o sea, vía conferencias, documentos compartidos o herramientas de coordinación. Realmente, si queremos hacer teletrabajo, el correo electrónico prácticamente tenemos que ignorarlo e invertir esta pirámide prácticamente tal cual está, ¿vale? Que son las pautas que te he ido contando en esta charla. Y bueno, si queréis acceder a la documentación de FAST y tener pues una primera incursión en el método con algunas pautas básicas de cómo hacerlo, pues podéis registraros en esta dirección y se os envía pues un par de cuadernillos de trabajo y los 2 pósteres de FAST a nivel individual y bueno, la documentación, esta charla online, pues también la dejaremos disponible, la grabación, para que puedas repasar en caso de que quieras. Así que, sin más, bueno, la última regla de oro, que no se me puede olvidar, es que de todo el estudio que hemos hecho, nos hemos dado cuenta, yo tengo que confesar que como ingeniero en informática, ingeniero en definitiva, esto no estaba en la primera versión del método, pero después de arrancar el estudio nos dimos cuenta que la técnica de mayor impacto en productividad es, en la parte de sustain, pasar tiempo de calidad con las personas importantes. Hacer algo de ejercicio, dormir 8 horas y tener un estilo de vida equilibrado.
Así que no basta solo con teletrabajar, sino intentemos tener también un estilo de vida lo más equilibrado posible. Ahora que vamos a quedarnos en casa, pues aprovechemos para tener ese contacto más intenso con los seres queridos. Y bueno, pues para, incluso si podemos salir un poco a la calle sin interactuar con otras personas, hacer un poquitín de deporte, de ejercicio físico que nos dé el sol, pues también puede ser interesante. Así que, sin más, pues esa sería la última herramienta, la más importante. Y si os parece, pues dejo de compartir pantalla y pasamos a la parte de preguntas. Vamos a ver por aquí en el chat. Francisco pregunta si puede compartir la charla. Obviamente sí. La vamos a subir, la grabación, cuando esté con una pequeña edición, la vamos a subir al blog. Así que la difundiremos en redes sociales, así que en el momento en que esté publicada, obviamente la puedes compartir con quien quiera, Francisco. A ver, muchas gracias. Bueno, pues aquí sí, sí insistir en que aquí puede haber un escollo desde el punto de vista de herramientas a utilizar si estáis en empresas grandes o ahora con el parón un poco del tema de irse a casa y tal, y es que las herramientas deberían de estar aceptadas por vuestros departamentos de tecnología y controladas. Es decir, no es sensato, no sería buena idea coger una herramienta tipo Trello, por ejemplo, y empezar a utilizarla con una cuenta gratuita, puesto que eso no va a cumplir el Reglamento General de Protección de Datos y vais a estar subiendo información relevante de la empresa a una herramienta de terceros que no cumple normativa. Entonces, por aquí, por favor, tened cuidado. Después, yo, aunque no soy, si me hubierais preguntado hace unos meses qué herramienta recomendaba, hubiera recomendado Trello junto con Evernote, por ejemplo, y Slack, más Hangout, por ejemplo. A día de hoy, con los problemas que hay a nivel de ciberseguridad y con los avances que ha hecho Microsoft con la suite de Office 365, no hay lugar a dudas de que la herramienta estrella sería Office 365, puesto que es una herramienta muy bien securizada, que cumple muy bien con los protocolos de seguridad necesarios en las grandes empresas. Es una herramienta cuyo nivel de integración es fantástico y que va avanzando por días. Y es una herramienta que cubre todas las necesidades que tenemos a la hora de hacer teletrabajo. Desde la parte de chat completamente integrada con la parte de videoconferencia, reuniones online, documentación sincronizada y editable en tiempo real en online también, gestión por tareas, en definitiva pues cumple todas las restricciones características necesarias. Así que yo si me tuviera que decantar por una herramienta, sin duda sería Office 365 y en caso de que no sea esta, pues tenéis suites. También Atlassian tiene más o menos su suite montada con Jira, Trello, etcétera. Wrike, por ejemplo, es una herramienta que es cara, pero de gestión de tareas que también tiene más o menos sus dinámicas de intercambio de documentos y demás. O Basecamp, en fin, hay bastantes soluciones, pero como digo, Microsoft, por el precio que tiene y que además ahora con coronavirus lo ofrece gratuitamente, pues prácticamente creo que no tiene parangón. Es difícil con que el resto compitan, por lo menos por ahora. Y Google, pues que sería la otra alternativa, también es bastante potente, es muy interesante. Y bueno, pues yo diría que la cosa se debate entre G Suite, Google Suite y Microsoft Office 365. A ver, Jesús pregunta que cuánto tiempo creo que sería necesario para establecer la tipología de trabajo en mi rutina diaria. Bueno, yo entiendo que a lo que te refieres es más o menos que cuánto tiempo tardarías en crear el hábito, la sistemática de trabajo. No sé si a nivel individual o también en grupo con otra gente, pero bueno, a ver, aquí la clave para hacer un cambio de este tipo es estar convencido de los beneficios que puedes obtener en esto. Entonces, los beneficios principales, si te pones en marcha con este tipo de sistemáticas de trabajo, son disminución de estrés radical. Con este método y casi con la mayoría de métodos el estrés disminuye por el simple hecho de empezar a anotar tareas y tener el entorno un poco más controlado, ¿vale? Disminución de estrés y mejora a la hora de priorización del trabajo. Y eso impacta directamente en resultados, puesto que bueno, pues que lo que tiene que salir en primer lugar es más probable que salga en primer lugar.
Para establecer el hábito, pues tienes un periodo de obligación, es decir, de a diario obligarte a hacerlo, de forma que más o menos automatice, ¿vale? Más o menos automatice. Por regla general, cuando se hace un taller de FAST o se conoce la metodología, se sale bastante motivado y casi que las primeras semanas se hace de manera, pues con bastante motivación y de manera automática. Entiendo que si te has registrado en la Masterclass es porque estas cosas te llaman la atención, con lo cual ahí ya tienes un plus de motivación añadido, no te han obligado a verlo, con lo cual ya te gusta esto, ya te encaja. Y bueno, pues en esencia sería intentar, la clave sería que a diario te obligues a planificar el día. Si todos los días planificas la burbuja, tiras de las listas de tareas para revisar la parte, digamos, estratégica, que serían los objetivos, y seleccionas tareas para ponerlas en calendario y cerrar lo que sería la burbuja para trabajar en tus tareas focales, si eso lo haces por 3, 4, 5 semanas, te garantizo que ya creas un hábito y una sistemática más o menos estable, ¿vale? Y ahí lo que tienes que tener cuidado es que cuando venga un pico de trabajo que vendrá, donde este hábito lo pierdas, que lo recuperes lo antes posible. Lo importante no es no caerse, como suelo decir, sino recuperar el ritmo lo antes posible. Es decir, caernos nos vamos a caer porque ocurren cosas, pues no sé, tienes 2 semanas de mucho trabajo en un proyecto determinado, pierdes la sistemática de organización, o tienes un viaje de trabajo y pierdes un poco la sistemática de organización, o tienes el niño con gripe y resulta que te pegas 3 días en casa de baja o cualquier historia, ¿vale? Bueno, a ver. Rubén dice, Zoom tiene una extensión para Teams. ¿Qué ventaja tiene respecto a la propia videollamada de Teams? Pues Rubén, no soy capaz de decirte porque no la he utilizado, así que no te puedo decir de manera certera. Lo que sí que te puedo comentar algunas cosas al respecto. Vamos a ver. Teams, la videollamada de Teams funciona muy, muy bien. Tiene un límite de hasta 100 personas. La grabación automáticamente queda disponible en Teams y la puedes dejar como documentación del proyecto y tienes todo integrado. Entonces, yo te diría que si vas a hacer una videoconferencia o una reunión con equipo interno, sin duda lo hacemos vía Teams. Si tienes que hacer una reunión con proveedores o con contratas, con externos, que puedas incluir en el equipo de Teams, invitar, podrías hacerlo dentro. Y si no, pues el caso de Zoom pues sería para, intuyo, para hacer conexión con equipos externos, ¿vale? Aunque Teams también tiene la opción de hacer webinar, de hacer charlas en abierto, porque al final es un Skype. Pero bueno, yo entiendo que pueden ir por ahí los tiros de que Zoom, al crear una URL de lo que sería la videoconferencia, se lo puedes enviar a cualquier externo y en el caso de Teams, pues tienes que estar dentro del equipo para poder participar, ¿vale? Yo entiendo que van por ahí los tiros. No sé si me he saltado alguna pregunta. Y bueno, sí que, mira, a raíz del comentario de Rubén, yo creo que es muy importante insistir en esto. Yo a día de hoy hago reuniones presenciales, es decir, hago reuniones con compañeros del grupo de investigación, en el que nos sentamos los 3 en una misma oficina, abrimos Teams, abrimos reunión de Teams y grabamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, en una reunión en la que tienes que tomar decisiones, hay que ser muy sistemático para ir anotando el resultado de esas decisiones, ir rellenando un documento con los resultados, incluso ir a Planner y ir añadiendo el reparto de tareas que se va acordando. Entonces, hay que ser muy sistemático, no siempre se es, pero la ventaja que tiene si coges la costumbre de grabar la reunión es que a posteriori, si algo no lo has anotado o incluso se ha tomado una decisión y no recuerdas un poco cómo se hizo, puedes revisar la grabación y resolver. No os podéis imaginar la cantidad de veces que hemos tenido que revisar grabación para ver qué es lo que acordamos y no tener que volver a hacer el trabajo de nuevo. Entonces, muy potente también esto de en todas las reuniones abrir grabación de Teams, obviamente informando a la gente y dejar la grabación disponible, porque muchas veces se revisa y te ahorra bastante tiempo y incluso te ayuda a no tener que repetir el trabajo en muchos casos. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos.
Recapitulando, el teletrabajo no es algo que sea obligatorio por el coronavirus, sino que es algo que yo creo que es muy potente y muy necesario en la actualidad. Trabajar desde casa, menos sujeto a interrupciones y en formato teletrabajo nos obliga a organizarnos mejor, nos obliga a usar herramientas de gestión de tareas y a tener un cuadro de mando de proyectos en marcha, que son pautas que son obligatorias en el contexto de la cuarta revolución industrial, el contexto de la digitalización en el que estamos, y que si estamos en presencial, pues ignoramos un poco más porque con el cara a cara más o menos vamos resolviendo estos aspectos, y si estamos en formato teletrabajo no tenemos más remedio que hacerlo bien. El reto principal que tenemos ahora mismo es que un 70-80% del tiempo, 85% del tiempo estamos trabajando de verdad a salto mata, en base a interrupciones, a corre, apagar fuegos. Eso se ha ido acrecentando en los últimos años hasta convertirse en un problema de dimensiones abrumadoras. Insisto, 7 de estrés sobre 10 y 85% del tiempo trabajando de manera desestructurada y a lo loco, que esto es insostenible, y ya no tenemos más remedio que poner pie en pared, frenar y empezar a usar métodos de productividad, métodos de trabajo grupal que hagan que estructuremos el trabajo un poco más y que invirtamos un poco esa pirámide de forma que el 85% del trabajo sea más o menos estructurado, con técnicas de agilidad para ser flexibles y adaptarnos al entorno en lo que corresponde, el 30%, el otro sería estructurado, y que el 15% sean interrupciones, sean imprevistos, que sucede algún problema en mi cliente o en mi producto y yo tengo agilidad o soy capaz de resolverlo rápidamente para adaptarme rápidamente al mercado y que eso ni siquiera llegue a impactar en mi cliente. Pero tenemos que invertir un poco la pirámide y pasar de 85% del tiempo a salto mata, 15% estructurado al revés, 15% de imprevistos y 85% estructurado. Para eso necesitamos sistemática de trabajo de productividad individual y grupal y necesitamos herramientas de teletrabajo como las que hemos planteado, sí o sí, ¿vale? Incluso estando en la misma oficina. Así que espero que, aunque haya sido un resumen muy al grano, pues hayáis conseguido captar la dinámica de trabajo y obviamente en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, Twitter, buscáis Joaquín Penasiles, para conectar conmigo, en joaquinpeñasiles.com. También tenéis mi blog donde se publicará esta charla si queréis compartir con otra gente y obviamente en todas las redes y el blog podéis interactuar conmigo y preguntarme lo que queráis. Incluso, como vamos a hacer una masterclass cada jueves, podéis proponerme la temática que queráis para que profundicemos y entremos un poco en más detalle en los temas que hoy pues, se os hayan quedado un poco más en el tintero. Así que muchas gracias a todos. Os agradezco que compartáis, hagáis me gusta y difundáis la sesión cuando la publiquemos en el blog y nos vemos en la próxima. Chao.